Era marzo del 2022, una de esas tardes húmedas de sábado que Charlotte, Carolina del Norte, se empeña en tener aunque todavía sea invierno. Yo había preparado mi famoso jambalaya, la misma receta que hago desde que mis hijos eran pequeños, con especias auténticas de Luisiana y productos frescos del mercado de agricultores. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que me regalaron en mi boda y las copas de cristal que solo saco en ocasiones especiales. Porque esto sí que era especial. Mis 3 hijos acababan de recibir ascensos importantes en la misma empresa. ¿Qué padre no estaría orgulloso? Robert llegó primero, como siempre cuando hay comida gratis de por medio. A sus 45 años, mi hijo mayor ya tenía ese porte de ejecutivo exitoso y esa actitud de superioridad que viene con el cargo. «Papá, hoy te luciste», dijo mirando mi comedor sencillo. «Parece que de verdad te sobra el dinero». El primer golpe, pensé. Sonreí, como siempre hacía. Después llegaron Michael y Andrew con sus familias. Mis nueras con esos besitos al aire de mentira. Los nietos adolescentes ni levantaron la vista del móvil, pero bueno, así es la familia hoy en día. Yo pensaba que lo importante era estar juntos. Durante la cena hablaron de sus nuevos puestos en Ascendant Group. Robert ahora era gerente regional, Michael controlador, Andrew entraba al equipo legal principal. Todo subiendo en la vida. Yo escuchaba orgulloso, hacía las preguntas correctas, mostraba interés de verdad. Fue cuando terminaron de comer que se desató el infierno. Robert se levantó, tomó su copa de vino, un Cabernet Sauvignon caro que había comprado solo para la ocasión, y brindó. Por nuestro padre que por fin aceptó que en la vida no es nada. Silencio de medio segundo y estalló la carcajada. Michael se doblaba de la risa. «Es verdad», decía entre jadeos, después de años fingiendo que entendía de negocios. Andrew se limpiaba las lágrimas. Al menos ya no dará consejos sobre cosas que no sabe. Las nueras reían, los nietos reían. Mi propia mesa, en mi propia casa, se convirtió en un tribunal donde yo era el acusado. ¿Te acuerdas cuando quiso opinar sobre la compra del condominio de Robert?, dijo Tania, mi nuera mayor, como si ella fuera experta en bienes raíces. O cuando quería hablar de inversiones, añadió Michael. Papá, con todo respeto, tú apenas sabes lo que es una cuenta de ahorros. Yo seguía sentado, con el tenedor en el aire y un pedazo de carne que no podía tragar. El estómago se me había convertido en una piedra fría. Robert siguió con su discurso humillante. Es mejor así, que aceptes tus limitaciones. Gente como tú debe conformarse con lo mínimo y dejar de soñar en grande. Esa frase exacta la había escuchado 60 años atrás de boca de un profesor racista. Los chicos negros pobres como tú no deben soñar en grande. Esa misma frase fue la que me motivó a construir todo lo que tengo, y ahora mi propio hijo me la escupía en la cara. «Solo queremos que seas realista, papá», dijo Andrew fingiendo bondad. «Que aceptes tu situación y dejes de meterte donde no te necesitan». Ahí sentí que algo se rompía dentro de mí. Un frío que empezó en la nuca y me bajó por la espalda como hielo derretido. Por primera vez en décadas, la máscara del padre sumiso empezó a agrietarse. Porque ellos no sabían. No tenían idea de quién estaba realmente sentado a la cabecera de esa mesa, cortando jambalaya con manos que habían firmado contratos de millones de dólares. No sabían que el pobre viejo que siempre pedía ayuda era Elías, Samuel Sterling, presidente y dueño mayoritario de Sterling Enterprises, la empresa matriz que controlaba Ascendant Group, la misma donde ellos acababan de ser ascendidos. Tragué la carne, tomé un sorbo de vino y sonreí con la voz más dulce que pude fabricar. Tienen razón. Un hombre de mi edad debe saber cuál es su lugar. Aplaudieron. Aplaudieron de verdad. Y en ese momento despertó el verdadero Eli. Para que entiendan lo que pasó esa noche, tienen que saber que durante más de 20 años viví una doble vida tan perfecta que ni mis propios hijos la sospecharon. Para ellos yo era Elías Samuel Sterling, viudo de 65 años, viviendo en una casa vieja y modesta en University City.
manejando un Honda Accord del 2012, viviendo de la pensión de mi difunta esposa Aisha y un pequeño retiro de maestro. El hombre que compraba ropa en tiendas de descuento, que hacía mercado en cash and carry y siempre pedía ayuda cuando la cuenta de luz salía muy alta. Ese Eli usaba pantuflas en casa, veía las noticias de las 6 religiosamente y guardaba los centavos en una lata de café vacía. Se quejaba del precio de la gasolina, regateaba en el mercado y hablaba de estos precios locos cada vez que salíamos a comer, que era casi nunca, porque el dinero no alcanza. Era una actuación tan perfecta que hasta yo me la creía. El verdadero Eli era otro. Traje Armani a medida, BMW blindado, reuniones en oficinas del centro. El que empezó con un pedazo de tierra heredada en los 80 y construyó un imperio inmobiliario que hoy vale más de $50 millones. Cuando Aisha murió en el 2001, tuve una decisión: revelar la verdad a mis hijos o protegerlos de la corrupción que trae el dinero fácil. Elegí protegerlos. Pensé que era amor. Qué amargo chiste. Entre semana era el presidente de Sterling Enterprises. Los fines de semana volví a casa y fingía que luchaba con la factura del celular. Hijo, ¿me ayudas a entender esto? No entiendo estas cosas modernas. A ellos les encantaba explicarme. Se sentían importantes, superiores. Sobre todo Robert, que siempre tenía ese tonito de profesor condescendiente. Papá, así funciona la tarjeta de crédito. Papá, déjame manejarlo a mí, tú no te preocupes. Los dejé creer durante 20 años que ellos eran los inteligentes de la familia, que habían heredado la astucia de cualquier otro lado, y que yo era solo un accesorio bien intencionado pero limitado. La casa de 2 cuartos en el barrio modesto era real. Ahí vivía, entre ropa barata y muebles de descuento. A 3 cuadras, en un edificio que yo mismo construí y donde tengo un penthouse bajo un nombre corporativo, guardaba mi vida real. Closets de diseñador, colección de arte, biblioteca de primeras ediciones, cava climatizada de vinos. Ahí recibía a mi único confidente, el Dr. Julian Hayes, mi abogado desde hace 15 años. El único que sabía todo y que durante años me insistió: Eli, esta farsa va a traer problemas. Tus hijos tienen derecho a saber quién eres de verdad. Yo siempre me negué. Julian, ¿no entiendes? Quiero que construyan sus propios caminos, que lo ganen por mérito propio. Si saben que soy rico, se van a volver parásitos. Como si no se hubieran vuelto parásitos de todos modos. Durante décadas, vi a mis hijos crecer creyendo que yo era un peso muerto, que me aguantaban por obligación, que me ayudaban por caridad cristiana. Siempre con esa actitud de mártires heroicos que cargaban con su pobre padre viejo como una cruz. Robert se graduó de administración, hizo una pasantía y, pura casualidad, Ascendant Group, una de mis subsidiarias, tenía el puesto perfecto para él. El gerente de recursos humanos lo contrató, sin saber quién era yo, solo por su currículum. Robert nunca supo que su apellido y su dirección fueron la llave. Michael y Andrew siguieron el mismo camino, contabilidad y derecho. Los dos fueron absorbidos por la misma empresa que había contratado a su hermano mayor. Qué maravillosa casualidad, ¿verdad? Desde lejos, con reportes discretos, vi cómo subían en la escalera corporativa. Me sentí orgulloso cuando los supervisores los elogiaban y me preocupaba cuando cometían errores, pero nunca podía demostrar que sabía. Cuando venían a casa hablando de proyectos, yo fingía no entender nada. ¡Qué interesante, hijo! ¡Qué listo eres! Se lo tragaban entero. Lo peor es que de verdad se convirtieron en buenos profesionales. Robert tenía instinto natural para los negocios. Michael era meticuloso con los números. Andrew entendía contratos complejos. No necesitaban mi protección invisible para destacar, pero yo seguí protegiéndolos igual. Hasta esa noche de marzo, cuando descubrí que para ellos yo no era un padre que merecía amor y respeto. Era un viejo patético al que toleraban por obligación social.
Gente como tú debe conformarse con lo mínimo. La misma frase que me había construido ahora volvía para destruirme. Solo que esta vez no la decía un profesor prejuicioso, la decía mi propia sangre. 3 días después del desastre, seguí fingiendo normalidad. Llamé a cada uno para agradecerles la linda velada familiar y felicitarlos por sus ascensos. Fueron educados pero fríos como siempre. Ahora lo veía clarito. El miércoles siguiente Robert me llamó. «Papá, ¿tienes un rato? Quiero hablar de algo importante». El corazón me dio un salto. Tal vez me había pasado exagerando. Tal vez quería disculparse, decir que la broma fue de mal gusto. «Claro, hijo. ¿Quieres venir? Preparo café». «Mejor ven tú a mi casa. Michael y Andrew también van a estar. Es sobre tu futuro». ¿Mi futuro? Qué curioso. Llegué al condominio de Robert manejando mi Accord y vestido con una camisa sencilla de tienda de descuento. Los tres estaban serios en la sala, tratando de disimular con cara de preocupación amorosa. «Siéntate aquí, papá», dijo Andrew dándome palmaditas en el sofá. «Queremos hablar de unas opciones para mejorar tu calidad de vida». Robert sacó una carpeta del café. Adentro había folletos a todo color de residencias para la tercera edad. La sangre se me heló. Papá, no es nada definitivo. Empezó Robert con ese tono condescendiente de siempre. Pero hemos estado pensando que tal vez estás muy solo en esa casa. Exacto, siguió Michael. Tienes 65 años y desde que murió mamá han pasado casi 22 años, Michael. Lo corté. Precisamente, demasiado tiempo solo. No es sano. Andrew se inclinó con su mejor tono persuasivo. Mira estos lugares, papá. Tienen actividades, gente de tu edad, asistencia médica 24 horas. Tomé uno de los folletos. St. Jude Senior Living. En la parte de atrás, la tabla de precios. $600 al mes, el más barato de todos. Ya los visitamos varios, dijo Robert. Este es muy bueno, sencillo pero limpio, dentro de lo que podemos pagar. Dentro de lo que ellos podían pagar. 600 entre 3 son $200 cada uno, el precio de una buena pizza para llevar. ¿Y mi casa?, pregunté mirando los folletos. Los tres se miraron. Robert carraspeó. Bueno, la verdad es que esa casa ya es muy grande para ti, y el barrio se está poniendo peligroso, mucha delincuencia. Podríamos venderla, añadió rápido Michael. Usar el dinero para pagar la residencia y todavía sobra un poquito. ¿Para ustedes repartírselo?, pregunté. Silencio incómodo. Papá, no es eso, dijo Andrew. Es que, bueno, ahora cada uno tiene su familia, hijos que mantener, hipotecas. La herencia de mamá ayudaría mucho. Herencia de mamá. Una casa que valía unos $300,000 que ella había comprado en los 90, elegida cuidadosamente para parecer modesta. No sospechaban que estaba paga desde hacía décadas, ni que había otras 17 propiedades repartidas por la ciudad. ¿Y cuándo sería la mudanza?, pregunté mirando los folletos. Pensamos que tal vez a finales de mes, sugirió Robert. Ya tengo una visita programada de St. Jude's para el lunes. ¿Quieres venir con nosotros? ¿A finales de mes? ¿2 semanas? ¿Puedo pensarlo? Claro, papá, sin apuro, mintió Robert. Solo queremos lo mejor para ti. Volví a casa en silencio absoluto. Ni siquiera encendí la radio. Necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. Mis hijos no solo me humillaban por diversión, planeaban activamente deshacerse de mí. Esa noche llamé al doctor Julian Hayes. Julian, soy yo. ¿Puedes venir a mi casa? A la de verdad, no a la fachada. Eli, ¿qué pasó? Lo que pasó es que tenías razón hace 15 años. Esta farsa va a causar problemas. Quieren meterme en una residencia de $600 al mes. Silencio al otro lado. ¿Voy para allá? Julián llegó 1 hora después y me encontró en el penthouse del centro con una botella de vino francés abierta y una cara que nunca había visto en mí. Cuéntame todo, dijo sirviéndose una copa. Le conté la cena, las risas, la reunión de hoy, los folletos, el plazo de 2 semanas y cómo hablaban de la herencia como si yo ya estuviera muerto.
Se comportan como si yo fuera una carga que hay que administrar lo más barato posible, terminé. Quieren meterme en un lugar donde me visiten una vez al mes por compromiso y sigan con sus vidas como si nunca hubiera existido. Julián tomó un trago largo. ¿Y ahora? Ahora les voy a mostrar exactamente quién es Eli Samuel Sterling. Eli, piénsalo bien. Una cosa es decir la verdad, otra es pensar en venganza. Sonreí por primera vez en 3 días. No, Julián, estoy pensando en justicia. Hay una diferencia. ¿Qué justicia? Dar a cada uno exactamente lo que merece. Esa noche, por primera vez en 20 años, no pude dormir pensando en mis hijos. Pero esta vez no era preocupación paternal lo que me mantenía despierto. Era planificación estratégica. A partir del jueves me convertí en alguien que mis hijos nunca hubieran imaginado. Un investigador profesional de mi propia familia. Durante 20 años fingí ser tonto. Ahora iba a usar toda mi inteligencia empresarial para destapar sus vidas. El viernes por la mañana llamé a Julián. Necesito todos los reportes de Ascendant Group de los últimos 6 meses. Rendimiento, asistencia, gastos corporativos, todo lo que puedas conseguir sin levantar sospechas. Eli, no creo que sea buena idea. Julián, llevas 15 años siendo mi socio. Nunca te he pedido nada ilegal. Solo quiero saber si mis hijos son los empleados modelo que creen ser. Silencio. Te mando el correo en 2 horas. Mientras esperaba, empecé mi propia investigación doméstica. Durante años, Robert había dejado cosas olvidadas en mi casa. Cargadores, gafas, hasta su laptop. Nunca sospechó que yo sabía usar una computadora. En un cajón del penthouse encontré un cargador de iPhone que había olvidado un mes atrás. El teléfono lo tenía él, claro, pero yo tenía otros planes. El sábado por la tarde lo llamé. Hijo, ¿puedes venir rápido? Tengo un problema con la llave del lavamanos y no consigo al plomero. Ah, papá, justo iba a ver el partido con los muchachos. Por favor, es un ratito. Debe ser algo sencillo. Llegó media hora después, molesto. Mientras él hacía como que entendía de plomería, la llave estaba perfecta, le ofrecí café. ¿Quieres cargar el celular mientras estás aquí? Sé que olvidaste el cargador la otra vez. Ah, cierto. Gracias, papá. Está casi muerto. Perfecto. Mientras Robert fingía arreglar la llave, yo instalé discretamente una app de rastreo familiar en su teléfono, de las que usan los padres para vigilar adolescentes. La ironía era deliciosa. Ya está, papá. Solo había que apretarlo. ¡Ay, qué listo eres! Yo nunca me hubiera dado cuenta. Sonrió con esa superioridad condescendiente que ya me daba náuseas. Eso es lo que están los hijos, ¿no, papá? El domingo llegaron los correos de Julián. Los abrí en mi oficina privada con 2 pantallas e impresora láser, equipos que el pobre Eli nunca podría tener. Lo que descubrí me dejó sin habla. Robert, el gerente regional modelo, tenía un 23% de ausencias injustificadas en los últimos 6 meses. Llegaba después de las 10 de la mañana 15 veces y se iba antes de las 4 en al menos 12 ocasiones. Para alguien que debía trabajar de 8 a 6, impresionante. Michael, el contador meticuloso, había usado la tarjeta corporativa 47 veces en gastos dudosos. Comidas de $200, gasolina cerca de su casa, hasta compras en farmacia. Todo clasificado como gastos de representación. Andrew, el abogado serio, tenía reuniones privadas constantes durante horario laboral. Solo en marzo registró 12 reuniones externas de 2 a 4 horas cada una, sin registro de clientes ni objetivos. Más curioso aún, los 3 tenían rendimiento por debajo del promedio de sus compañeros. No eran malos empleados, pero definitivamente no eran los talentos excepcionales que creían ser. El lunes, fingí preocupación y llamé a Robert. Hijo, ¿seguro que este nuevo puesto no te está agobiando? Te noto cansado. No, papá, todo bien. De hecho, el puesto de gerente es bastante flexible. Puedo ajustar mis horarios según necesite. Ajustar horarios. Elegante forma de decir llegar tarde y salir temprano. Durante la semana probé la app de rastreo. Funcionaba perfecto. Robert llegaba realmente a la empresa entre 9:30 y 10. Almorzaba 2 horas y frecuentemente salía a resolver cosas externas
que en realidad eran viajes al mall, al gimnasio o visitas al amante que mantenía en un barrio de lujo. Sí, también descubrí al amante. 3 direcciones distintas en los últimos 3 meses. Siempre los mismos días de la semana. Siempre en horario laboral. El miércoles llamé a Michael. Hijo, ¿cómo funciona eso de la tarjeta de la empresa? Dijiste que te dieron una. Ah, es para gastos de trabajo, papá. Reuniones, gasolina, esas cosas. Nada del otro mundo. ¿Y la controlan mucho? No mucho, siempre y cuando sea relacionado con el trabajo. Relacionado con el trabajo. Como comprar medicamentos para la presión en la farmacia cerca de su casa. El jueves fue el turno de Andrew. Hijo, siempre estás corriendo. Estos nuevos clientes te deben tener agotado. Sí, papá. Es agotador, pero me gusta atender las cosas personalmente, reunión por reunión, para crear relaciones. Relaciones. Buena forma de decirlo. Sobre todo porque las reuniones siempre eran en la misma clínica de fisioterapia donde su esposa recibía tratamiento. 5 meses de reuniones en el mismo sitio. ¡Qué cliente tan dedicado! El viernes Julian vino al penthouse a cenar. Se le veía preocupado. Eli, tengo la información que pediste, pero ¿estás seguro de querer seguir por este camino? Todavía puedes simplemente decir la verdad y resolverlo en familia. Julian, el lunes me llevan a ver la residencia de ancianos. Como lo sé, Robert llamó hoy, confirmando la cita para las 2 de la tarde. Dijo que es mejor resolver este asunto pronto para que todos estemos tranquilos. Julian suspiró. ¿Y cuál es tu plan? Aún estoy puliendo detalles, pero ya sé suficiente para entender que mis queridos hijos no son los empleados modelo que fingen ser. ¿Los vas a despedir? Despedirlos sería demasiado fácil. Cualquier jefe haría eso. Pero yo no soy cualquier jefe, Julian. Soy su padre. Y los padres sabemos cómo educar a los hijos que se portan mal. Durante el fin de semana amplié la investigación. Si iba a hacer esto bien, necesitaba entender cómo me veían mis hijos de verdad. No solo en enfrentamientos directos, sino día a día. El sábado por la mañana llamé a Tania, mi nuera mayor. Tania, ¿tienes un ratito? Estoy perdido con unas facturas. Claro, señor Sterling. Voy en 1 hora. Llegó con esa sonrisa artificial que yo conocía bien. Pero ahora presté atención a los detalles. Cómo miraba la casa como tasándola, cómo suspiraba disimuladamente cuando le hacía preguntas tontas sobre la factura del celular. Señor Sterling, ¿ha pensado en simplificar estas cosas? Ahora hay facturación digital automática. Ni tendría que preocuparse. Ay, pero yo soy muy viejo para estas cosas modernas. No es cuestión de edad, es cuestión de, adaptarse a los tiempos. Durante 2 horas me ayudó con las facturas, siempre con ese tono de quien hace caridad cristiana. Pero lo que me llamó la atención fue cuando le sonó el teléfono. Hola, amor, estoy en casa de tu papá. Es lo de siempre, las facturas. No puede solo... Sí, no tardo. Es un poco complicado, pero ya casi termino. Complicado. Interesante. Cuando colgó le pregunté, ¿era Robert? Sí, está en casa con los niños. Qué bueno que se ayudan entre ustedes. La familia es lo primero, ¿no? Claro, señor Sterling. Siempre puede contar con nosotros. Después de que se fue, no paré de pensar en ese tono. Complicado. Como si fuera un niño difícil que había que manejar. El domingo usé otra estrategia. Llamé a Michael fingiendo estar enfermo. Hijo, ¿puedes venir? Me siento raro, mareado. Papá, ¿es grave? ¿Quieres que te lleve al hospital? No, creo que es la presión baja, pero estoy solo y me asusté. Llegó en 20 minutos, realmente preocupado. Por un momento sentí culpa. Tal vez estaba exagerando. Tal vez todavía había salvación para nuestra relación, hasta que lo escuché hablando por teléfono en mi cocina. Hola, amor. Es solo papá. Está con una de sus crisis de atención. Ya sabes cómo es, siempre inventando problemitas para que lo atiendan. No tardo. Solo vengo a hacer acto de presencia y fingir que me preocupo un rato. Fingir. Estaba preocupado, fingiendo. Cuando volvió al salón,
Sonreía con cariño. ¿Cómo te sientes ahora, papá? Mejor. Debe haber sido un susto. Tienes que cuidarte más, comer bien, no preocuparte por tonterías. Tonterías como las facturas que él mismo me ayudaba a entender mientras fingía paciencia angelical. Michael, ¿puedo preguntarte algo? Claro, papá. ¿Creen que soy una carga en sus vidas? Se sorprendió de verdad. Papá, ¿cómo se te ocurre? Tú nunca molestas. No sé. A veces siento que les estorbo mucho. Nunca nos molestas. Solo queremos cuidarte. Es nuestra obligación. Obligación. No amor. No cariño. Obligación. ¿Y lo de la conversación del miércoles sobre la residencia? Papá, solo pensábamos en tu bienestar. No es obligatorio si no quieres, pero creemos que sería lo mejor. Largo silencio. Bueno, sería una forma de que tengas compañía, gente de tu edad, actividades, y nosotros te visitaríamos, claro, todos los fines de semana. Mentira. Lo sabía porque conocía a mis hijos. Robert apenas venía a mi casa una vez al mes, aunque vivo a 20 minutos. La idea de manejar hasta una residencia en las afueras para visitar al papá, complicado, tal vez en Navidad. Esa noche llamé a la recepcionista de limpieza de Ascendant Group, no la principal, una contratista. Era una forma de conseguir información sin levantar sospechas. Buenas noches, soy Elías, el papá de Robert Sterling. Olvidó unas llaves y no lo localizo. ¿Sabe si aún está en la oficina? Ay, señor Sterling, qué casualidad. Justo estoy limpiando su oficina. Su hijo Robert salió temprano hoy, como a las 3. ¿A las 3 de la tarde un viernes? Sí, por la prisa que llevaba debía ser algo importante. Hasta dejó el escritorio desordenado, cosa que nunca hace. Algo importante, claro, la cita semanal en el barrio de lujo. ¿Y conoce a mis otros hijos? ¿Michael y Andrew? Claro que sí. ¡Qué educados sus hijos! Siempre saludan, preguntan por la familia. El otro día Michael hasta me dio $10 de propina para comprarle un dulce a mi niña. Dijo que era de la tarjeta de la empresa. No le afectaba. La tarjeta de la empresa para dar propina a la señora de limpieza. Qué generoso con el dinero ajeno. ¿Y Andrew cómo está? Ay, ese sí trabaja duro, siempre corriendo a reuniones casi todos los días. Usted debe estar muy orgulloso. Lo estoy. Siempre han sido muy dedicados. El lunes por la mañana me vestí de pobre Ellie y esperé que Robert me recogiera para la visita a la residencia. Llegó puntual manejando el BMW que había comprado con tanto esfuerzo, sin saber que yo lo había financiado indirectamente con bonos corporativos. Buenos días, papá. ¿Listo para ver tu nuevo hogar? Nuevo hogar, como si fuera una mudanza voluntaria y emocionante. Durante el camino habló de las maravillas del lugar. Vas a ver, papá, está súper organizado. Tienen enfermeras 24 horas, comidas balanceadas, y el precio lo manejamos, papá. Entre Michael, Andrew y yo, lo manejamos perfecto. $200 al mes, cada uno, para deshacerse del papá para siempre. La residencia era exactamente lo que esperaba. Pasillos que olían a desinfectante, enfermeras sobrecargadas, ancianos abandonados viendo televisión a volumen alto. La directora, una señora de unos 50 con sonrisa comercial, nos recibió. Señor Sterling, qué gusto conocerlo. Robert me habló tanto de usted. Espero que cosas buenas, contesté. Claro, dice que es muy tranquilo. Eso es perfecto. Aquí en St. Jude's tenemos una rutina muy estructurada para residentes como usted. Residentes como yo. Ancianos desechados por sus familias. Nos mostró los cuartitos con 2 camas, un closet y una ventana diminuta. Usted estaría aquí con el señor Asher. Es muy callado, casi no habla. El señor Asher estaba sentado en la cama, mirando la pared. ¿Cuánto llevaba ahí? ¿Cuánto sin visitas? ¿Y las visitas? Pregunté. Los fines de semana de 2 a 5, muy flexible. 3 horas por semana para ver al padre que te crió 45 años. En el comedor vimos la hora del almuerzo, ancianos alimentados como bebés, otros comiendo solos en silencio total. Un señor lloraba bajito en una esquina. Nadie le hacía caso. ¿Siempre es así?, pregunté a la directora. ¡Ay!
El señor Enrique solo está nostálgico por su familia. Es normal. Ya se acostumbrará. Ya se acostumbrará. Como si renunciar a vivir fuera un proceso natural de adaptación. Robert parecía satisfecho. ¿Qué te parece, papá? ¿No es acogedor? ¿Acogedor? ¿Como una cárcel? En el viaje de regreso preguntó. Entonces, ¿qué opinas? Diferente a lo que imaginaba, dije. Robert, ¿puedo preguntarte algo en serio? Claro, papá. ¿De verdad crees que merezco terminar mis días en un lugar así? Silencio largo. Miraba fijo al frente. Papá, no es cuestión de merecer. Es cuestión de practicidad. No puedes estar solo para siempre. Y nosotros no tenemos estructura para cuidar a una persona mayor. Tengo 65 años, Robert, no 85. Lo sé, pero es mejor prevenir, ¿no? Y ahí no estarás solo. No estaré solo. Estaré abandonado, pero no solo. Al llegar a casa, Robert me dio su beso de protocolo en la mejilla. Piénsalo bien, papá. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí. $200 al mes cada uno de los hijos que crié. Esa noche en el penthouse abrí una botella de vino e hice unas llamadas importantes. Era hora de dejar de investigar y empezar a actuar. El martes me levanté a las 5:30 de la mañana. No porque estuviera nervioso. Los nervios eran un lujo que ya no me podía permitir. Me levanté porque mi cuerpo sabía que era el día de la verdad. Primera parada, el salón de lujo donde tenía cita con Lena, la estilista que me atiende hace 10 años. No la Lena del barrio donde el pobre Eli se cortaba por $10. La Lena profesional, que cobra $300 por una transformación completa. Señor Sterling, por fin, lo extrañé. He estado resolviendo asuntos familiares, Lena. Hoy necesito quedar impecable, la reunión más importante de mi vida. 3 horas después, salí irreconocible. Cabello cortado y peinado elegante, barba recortada, uñas cuidadas. En el espejo veía a un ejecutivo de 65 años que podía dirigir cualquier empresa del país, porque eso era exactamente lo que era. De vuelta en el penthouse, me puse el traje negro Armani que guardo para las reuniones más serias. Zapatos de vestir que dan autoridad sin sacrificar movilidad. El reloj Cartier que Aisha me regaló en nuestros 20 años de casados. Los anillos de oro que heredé de su padre. Piezas que solas valían más que el sueldo anual de mis hijos. A las 10:30 estaba en las oficinas de Sterling Enterprises en el centro. Shonda, mi asistente ejecutiva, me recibió con sonrisa nerviosa. «Señor Sterling, los documentos están listos. ¿Llamo ya a los caballeros?» «Aún no. Primero quiero confirmar unos detalles». Me senté en mi escritorio presidencial de caoba maciza y revisé los archivos una última vez. Todo perfecto. Pruebas irrefutables, documentación completa, antecedentes legales para despido con justa causa. A las 11 llamé a Julian. «Julian, ¿puedes subir? Necesito que revises los documentos antes de empezar». Entró 5 minutos después, elegante como siempre, pero con cara de preocupación. «Eli, sigo pensando que deberías hablar con ellos primero». Julian, en tu opinión profesional, ¿estas irregularidades justificarían despido con causa en cualquier empresa? Suspiró mirando los papeles. Las justificarían. Y si fueran empleados comunes sin relación personal contigo, los despedirían sin discusión. Entonces, ¿por qué debería tratar diferente a mis hijos? Porque son tus hijos, Eli. Exacto, Julián. Son mis hijos. Y un padre que no enseña consecuencias por las acciones de sus hijos no es buen padre. Me miró largo rato. Has cambiado. No he cambiado. Solo dejé de fingir. A las 11:15, Shonda entró con café fresco y una carpeta extra. Señor Sterling, llegó el reporte que pidió ayer. Lo abrí. Eran capturas de conversaciones de WhatsApp que un investigador privado había conseguido. No fue barato, pero hay inversiones que valen cada centavo. Sterling Hermanos, Grupo Robert. Lunes resolvemos lo del viejo de una vez. Michael. Ya era hora. No aguanto más sus llamadas pidiendo ayuda con tonterías. Andrew. ¿Y aceptó la visita a la residencia? Robert. Sí, le pareció interesante. Traducción. ¿Aceptó? No tiene opción.
Michael. ¿Cuánto crees que tarde en acostumbrarse? Un par de meses. Luego dejará de quejarse. Andrew. ¿Y la casa? Se vende apenas se mude. Ya hablé con el corredor. Michael. Repartir en 3. Robert. Obvio. Somos los que lo hemos mantenido todos estos años. Andrew. Cierto. Al menos ahora podremos respirar. Robert. Y dejar de fingir que nos importan sus problemitas. Michael. Cruel, pero real. La familia es la familia, pero hay límites, sobre todo cuando la persona insiste en ser un peso muerto. Dejé de leer, no porque estuviera choqueado. En 3 semanas ya me había curtido bastante con las decepciones familiares. Dejé de leer porque tenía todo lo que necesitaba. Shonda, convoca a los 3 para las 2 de la tarde. ¿Cómo lo justifico? Diles que es una auditoría de emergencia. Se detectaron irregularidades graves y necesitan aclararlas inmediatamente. Y si preguntan cuáles, que se explicará en la reunión. Al mediodía, almorcé solo en la oficina repasando mentalmente mi discurso. No podía haber titubeos, ni debilidad, ni sentimentalismo. Era una reunión corporativa con empleados problemáticos. Que fueran mis hijos era pura coincidencia. A la 1:30, Shonda tocó la puerta. Señor Sterling, ya llegaron. Están en la sala de juntas. ¿Cómo se ven? Nerviosos. Robert preguntó 3 veces qué pasaba y le dije que usted lo explicaría todo. Perfecto. Dame 5 minutos y mándalos pasar. 5 minutos después escuché voces en el pasillo. Voces que conocía desde que eran agudas e infantiles, discutiendo quién rompió el jarrón o se comió la última tajada de pastel. Ahora eran graves y adultas, pero con la misma ansiedad de niños pillados en falta. No puede ser nada grave. Nosotros no hicimos nada, decía Andrew. Debe ser rutina, contestaba Michael sin convicción. Si fuera rutina, no sería emergencia, ¿no? Robert sonaba irritado. Esto me va a arruinar toda la tarde. ¿Toda la tarde? ¿Que incluía una visita de 2 horas al barrio de lujo? Shonda abrió la puerta de mi oficina. Señor Sterling, ¿los hago pasar? Hazlos pasar. Respiré hondo. Era el momento. En 15 segundos vería las caras de mis hijos cuando descubrieran quién mandaba realmente en sus vidas profesionales. Caballeros, adelante. Lo primero fue el silencio absoluto. Un silencio tan profundo que se oía el aire acondicionado y el tráfico lejano allá abajo. Robert entró primero, seguido de sus hermanos. Todos con sus mejores trajes corporativos, corbatas apretadas, zapatos lustrados. Su postura era la de 3 ejecutivos confiados entrando a una reunión de rutina. Durante 3 segundos, Robert se quedó parado en medio de la sala, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Sus ojos recorrieron el ambiente. Escritorio presidencial de caoba, estanterías de libros legales, diplomas enmarcados, el cuadro con los planos de la ciudad, trofeos corporativos. Luego lentamente levantó la vista hacia mí. «Papá». La palabra salió en un susurro incrédulo. Michael y Andrew entraron detrás con la misma cara de quien acaba de ver un fantasma, o más exactamente, de quien acaba de descubrir que la persona a la que menospreció durante 45 años estaba sentada en el escritorio presidencial de la empresa donde trabajaba. «Por favor, tomen asiento», dije, señalando las 3 sillas frente a mi escritorio. Ninguno se movió. «Papá», repitió Robert. «Tomen asiento», repetí, esta vez sin amabilidad. Obedecieron en silencio, como autómatas. 3 hombres adultos, exitosos, acostumbrados a dirigir reuniones y tomar decisiones, convertidos en niños confundidos. Imagino que están sorprendidos. Empecé ajustando los papeles. Permítanme aclarar la situación. Mi nombre es Elias Sterling. Soy fundador y accionista principal de Sterling Enterprises, la empresa matriz de Ascendant Group, donde ustedes trabajan. Silencio. Durante los últimos 15 años,
He seguido sus carreras con interés paternal a través de reportes. Siempre he sabido de su rendimiento, sus avances y, lamentablemente, sus irregularidades. Andrew encontró la voz primero. ¿Irregularidades? Sí, Andrew. Irregularidades. Fueron convocados porque una auditoría de emergencia detectó violaciones graves al protocolo corporativo. Tomé la primera carpeta. Robert Samuel Sterling. Ausencias injustificadas que representan el 23% del periodo trabajado en los últimos 6 meses. Llegadas tardías en el 47% de los días laborables. Salidas anticipadas sin autorización en el 38% de los casos. Robert abrió la boca, pero no salió sonido. Segunda carpeta. Michael Samuel Sterling. Uso indebido de recursos corporativos por un total de $12,347 en 6 meses. Gastos personales clasificados incorrectamente como gastos de representación. Michael palideció. Tercera carpeta. Andrew Samuel Sterling. Abandono de puesto por 72 horas mensuales para reuniones externas sin respaldo de actividad profesional. Papá, intentó Andrew. Lo interrumpí golpeando el escritorio. Mi nombre es Elias Sterling, señor Sterling si prefieren. Silencio otra vez. Pero esta vez era el silencio de quien empieza a entender la magnitud del problema. Cada una de estas irregularidades por separado justificaría despido con justa causa en cualquier empresa seria, continué. Combinadas, constituyen un patrón de conducta incompatible con los valores de esta organización. Robert intentó recuperar compostura. Papá, quiero decir, señor Sterling, esto debe ser un error. ¿Un error? Tomé una cuarta carpeta más gruesa. Robert, ¿quieres explicar qué son esas reuniones semanales en Liberty Avenue 1247, apartamento 85? Dejé que respirara. O tú, Michael, ¿puedes aclarar por qué tus gastos de representación incluyen comida para gatos cuando eres alérgico a los felinos? Michael se hundió en la silla. Andrew, tal vez tú puedas explicar por qué tus reuniones de clientes siempre ocurren en la clínica de fisioterapia del centro donde tu esposa recibe tratamiento. Andrew cerró los ojos. Caballeros, dije levantándome. Ustedes trabajaron en mi empresa durante años, creyendo que eran empleados especiales, que tenían privilegios naturales, talentos excepcionales que justificaban un trato diferencial. Caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Tenían razón en lo del trato diferencial. Se equivocaron en el motivo. Me giré para mirarlos. Tuvieron privilegios no porque sean talentosos. Tuvieron privilegios porque son mis hijos, y yo ingenuamente creí que eso los motivaría a ser empleados modelo. Papá, intentó Robert otra vez. Señor Sterling, lo corregí con frialdad. Señor Sterling, ¿podemos explicar? ¿Explicar qué, Robert? ¿Cómo justificas pasar tiempo de empresa visitando a tu amante? ¿Cómo explicas a los demás empleados que trabajan 8 horas mientras tú trabajas 4? Abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. ¿Y tú, Michael? ¿Cómo le explicas al contador que paga su propio almuerzo mientras tú usas la tarjeta corporativa para comprarle regalos a tu suegro? Michael estaba casi transparente. Andrew, ¿cómo le explicas a los abogados que hacen horas extras por compensación mientras tú usas el horario laboral para resolver asuntos personales? Nosotros no sabíamos, balbuceó Andrew. ¿No sabían qué? ¿Que estaba mal o que yo los estaba vigilando? Silencio. Porque si no sabían que estaba mal, no merecen trabajar en ninguna empresa. ¿Y si sabían que estaba mal, pero creían que no los descubrirían? Dejé la frase colgando. Bueno, dije volviendo a mi silla. Es hora de que aprendan sobre consecuencias. Abrí otra carpeta. Esta contenía 3 sobres idénticos sellados con el sello dorado de Sterling Enterprises. Durante 3 décadas, empecé sin mirarlos. Construí esta empresa desde cero.
Empecé con un pedazo de tierra heredada y la convertí en un imperio que hoy emplea a 847 personas. Alineé los 3 sobres en el escritorio. En estas 3 décadas, he despedido a 23 empleados por irregularidades, desde el analista junior que falsificaba reportes hasta el director que desviaba recursos. Todos recibieron el mismo trato: investigación completa, documentación rigurosa, despido con justa causa. Levanté la vista hacia ellos. Hoy, ustedes se unen a esa lista. No, no puedes hacer esto. Somos tus hijos. Exactamente, respondí tranquilo. Son mis hijos, y un padre que no enseña consecuencias por acciones inadecuadas no es buen padre. Pero tú siempre nos apoyaste. Los apoyé, sí. Los apoyé cuando eran bebés aprendiendo a caminar. Los apoyé cuando eran adolescentes cometiendo errores. Los apoyé cuando eran jóvenes adultos buscando su camino. Tomé el primer sobre. Pero ya no son jóvenes adultos. Michael, tienes 42 años. Estás casado, con hijos, con responsabilidades. Y aún te comportas como adolescente que puede roncar reglas sin consecuencias. Señor Sterling, intentó Andrew con tono profesional. Entendemos que cometimos errores, pero podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Reí sin humor. Andrew, tienes 38 años. Y durante 2 años usaste el horario laboral para acompañar el tratamiento médico de tu esposa. Eso no es un error aislado, es un patrón establecido. Pero ella es tu nuera, y es adulta capaz de ir sola a fisioterapia. O podrían haber ajustado tus horarios para que no afectara al trabajo. Opciones había. Elegiste la más cómoda para ti y la menos respetuosa con la empresa. Andrew se hundió otra vez. Robert, continué. Tú mantienes una relación extramatrimonial usando tiempo y gasolina de la empresa. Además de poco ético profesionalmente, es una falta de respeto a tu esposa, a tus hijos y a mí. Tú sabes, sé todo, Robert. Soy un empresario con 30 años de experiencia. ¿Creíste que construí este imperio siendo ingenuo con el comportamiento humano? Se veía destrozado. Y todos ustedes, continué levantándome otra vez, comparten el mismo defecto fundamental. ¿Creen que las reglas son para los demás? Caminé hasta la estantería y saqué un volumen específico. Reglamento interno de Ascendant Group. Recibieron copias al ser contratados. ¿Alguien se molestó en leerlo? Silencio. Página 23. El cumplimiento del horario laboral es obligatorio para todos los empleados sin importar cargo o antigüedad. Pasé páginas. Página 31. Los recursos corporativos deben usarse exclusivamente para actividades relacionadas con objetivos empresariales. Más páginas. Página 47. Las salidas y actividades externas en horario laboral requieren autorización previa y justificación documentada. Cerré el libro con fuerza. El sonido retumbó como un disparo. No solo violaron estas reglas, las ignoraron por completo, asumiendo que su estatus de hijos del pobre que vive de pensión los hacía inmunes a consecuencias. Robert intentó jugar su última carta. Papá, por favor, sé que cometimos errores, pero somos familia. ¿Familia? Volví al escritorio y tomé una quinta carpeta. Hablemos de familia, Robert. La abrí mostrando las capturas de WhatsApp. Al menos ahora podremos respirar, leí en voz alta. Y dejar de fingir que nos importan sus problemitas. Los 3 palidecieron al mismo tiempo. La familia es la familia, pero hay límites, sobre todo cuando la persona insiste en ser un peso muerto. Tiré las hojas debajo del escritorio. ¿Esta es la familia que quieres invocar ahora? ¿La misma que planeaba meterme en una residencia de $600 al mes? Papá, susurró Andrew. Le pareció interesante. Traducción: aceptó. No tiene opción. Leí otro mensaje. Tomé otra carpeta. Contrato de visita a St. Jude's Senior Living firmado por Robert Samuel Sterling el lunes pasado. Primera visita programada para el domingo. Robert casi se desmaya. Propuesta de venta de la propiedad en Flower Street 847, presentada a Central Real Estate el martes. Solicitante Robert Samuel Sterling. Poder especial a nombre de Elias Samuel Sterling. Hice una pausa. Poder que, por cierto, es falso.
¿Cómo sabes todo esto?, tartamudeó Andrew. Porque, mi querido Andrew, no soy el viejo confundido que imaginas. Soy un empresario que controla cada aspecto de sus propiedades e inversiones. Volví a mi silla, alineando otra vez los 3 sobres. ¿Quieres hablar de familia? Hablemos. Una familia donde un padre de 65 años es considerado peso muerto, donde hijos adultos mienten sobre compromisos laborales para no ayudar, donde en conversaciones privadas se burlan de los problemitas del papá. Cada palabra era un cuchillo. Esa familia, caballeros, ya murió. Murió en mi comedor hace 3 semanas cuando se rieron de mi supuesta incompetencia. No sabíamos, intentó Robert. ¿No sabían qué? ¿Que yo sería capaz de entender que me estaban humillando? ¿Que tendría suficiente inteligencia para percibir desprecio cuando lo veía? Levanté los 3 sobres. ¿O no sabían que el pobre, al que tanto despreciaban, era en realidad el hombre que controlaba sus destinos profesionales? Silencio absoluto. Bueno, ahora lo saben. A las 3:30 todavía no había abierto ninguno de los sobres. Los 3 seguían sentados en silencio, pareciendo más jóvenes de lo que eran, como niños citados al despacho del director después de una travesura grave. Shonda tocó la puerta. «Señor Sterling, ¿llegó el Dr. Hayes?» «¿Guardias de seguridad?» «Para acompañarlos a sus escritorios a recoger sus pertenencias personales bajo supervisión», expliqué. Procedimiento estándar en despidos con causa. Entraron 2 guardias uniformados, profesionales, educados, pero claramente listos para cualquier problema. «Caballeros», dijo el más alto, «necesitamos acompañarlos a sus estaciones de trabajo para recoger sus objetos personales. Y luego serán escoltados afuera», continuó el otro. «Sus credenciales y tarjetas de acceso han sido canceladas». «¿Nos estás tratando como criminales?» «Los están tratando como exempleados despedidos por irregularidades graves», corregí, que es técnicamente lo que son. Robert se levantó lentamente. Por un momento pensé que iba a explotar, gritar, armar un escándalo. En vez de eso, me miró con una expresión que nunca olvidaré. «¿Ganaste?», dijo simplemente. «Esto no es una competencia, Robert. Es educación». «Educación», rió con amargura. «A través de humillación y venganza». «La humillación fue idea suya hace 3 semanas. Yo solo se la devolví». Michael se levantó recogiendo su sobre de despido. «Y ahora van a descubrir lo que es la vida real. Sin protección familiar invisible. Sin privilegios especiales, sin un papá al que correr cuando las cosas se ponen difíciles. ¿De verdad nunca nos vas a volver a ver?», preguntó Andrew con voz rota. Por un segundo, solo un segundo, sentí un eco del viejo amor paternal. Mis niños perdidos y asustados, pidiendo perdón. Luego recordé las risas en la cena, las mentiras sobre horarios, los planes para institucionalizarme, las conversaciones de WhatsApp burlándose de mis problemitas. «Andrew», dije tranquilo, «durante 3 semanas ustedes demostraron que no quieren un padre. Quieren una obligación familiar que les gustaría terciarizar a una residencia de ancianos.
Cometimos errores. Sí, cometieron errores. Y toda acción tiene consecuencias. Los guardias se posicionaron cerca de la puerta. Caballeros, cuando estén listos. Robert miró la oficina una última vez. La oficina del padre que nunca conoció de verdad. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto? No lo planeé. Ustedes crearon las circunstancias. Pero la investigación, los documentos, todo esto lleva tiempo. 3 semanas. El mismo tiempo que ustedes tardaron en planear mi institucionalización. Michael se dirigió a la puerta, pero se detuvo. ¿De verdad vas a donarlo todo? ¿Cada centavo? ¿Y si algún día demuestran que cambiaron? Michael, tuvieron 45 años para demostrar que me querían. Fallaron. No les voy a dar otros 45 para intentarlo de nuevo. Andrew fue el último en caminar hacia la puerta. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Adelante. ¿Nos odias? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Odio? Analicé mis sentimientos con cuidado. No, Andrew, no siento odio. ¿Entonces qué? Decepción. Una decepción profunda con los hombres que crié para que fueran mejores de lo que son. ¿Y hay forma de volver? Lo miré. Mi hijo menor, el bebé al que mecía cuando lloraba, el niño que corría a mis brazos cuando se hacía daño, el adolescente que me pedía consejos sobre chicas. Andrew, dije suavemente, ustedes mataron al padre. El Vicky los amaba incondicionalmente, murió cuando descubrí que ese amor era unilateral. Pero el hombre que está aquí ahora es un empresario y está tratando con ex empleados problemáticos que por casualidad salieron de mi cuerpo. La frase quedó flotando como una sentencia final. Buenas tardes, caballeros. Los guardias los acompañarán. Salieron en silencio. Robert caminando como autómata. Michael llorando otra vez. Andrew me miró una última vez, como esperando que cambiara de opinión. No cambié. La puerta se cerró con un clic suave. Julian y yo nos quedamos solos. Ellie, dijo después de un largo silencio, ¿estás seguro de lo que acabas de hacer? Miré por la ventana. Abajo, 3 hombres de traje salían del edificio escoltados por seguridad. Mis hijos. Ex hijos. Julian, respondí. Por primera vez en 3 semanas estoy absolutamente seguro de algo. ¿De qué? Sonreí por primera vez desde la fatídica cena. De que por fin les enseñé lo que significa tener un padre de verdad. ¿Y sabes qué fue lo más satisfactorio? ¿Qué? Que por fin me respetaron. Tres meses después, sentado en el mismo penthouse donde planeé mi rusticia, puedo contarles cómo es la vida después de destruir a tu propia familia. Es silenciosa. No el silencio tenso y malo de esas cenas forzadas donde fingía disfrutar las brumos crueles de mis hijos. Es un silencio distinto, limpio. Como cuando dejas de escuchar un ruido molesto que ni sabías que te estaba fastidiando. Mi teléfono ya no suena los domingos con Robert chequeando si estoy bien. Traducción, chequeando si sigo vivo para la herencia. No recibo llamadas de Michael pidiendo ayuda con facturas que podía resolver solo. Andrew ya no aparece fingiendo preocupación, cuando en realidad solo quería asegurarse de que no estaba inventando problemitas. La casa modesta donde fingí vivir 20 años se vendió en abril. Sí, la vendí yo mismo por $1.1 millones. Bastante más de los 800,000 que les había mencionado. El dinero fue directo a la Fundación Senior Care. Irónico, ¿no? La casa que querían vender para meterme en una residencia, ahora construirá lugares dignos para ancianos realmente necesitados. A través de periódicos corporativos me enteré de lo que pasó con ellos después del despido. Robert consiguió trabajo en una constructora más pequeña, ganando 1/3 de lo que ganaba conmigo.
Michael se volvió contador independiente, trabajo inestable sin los beneficios corporativos que tanto le gustaba malgastar. Andrew ya no aparece fingiendo preocupación, cuando en realidad solo quería asegurarse de que no estaba inventando problemitas. La verdad es que siento alivio. Durante décadas cargué el peso de 3 adultos que se comportaban como adolescentes malcriados. Me preocupaba constantemente, ¿estará Robert siendo responsable en el trabajo? ¿Estará Michael cuidando bien las finanzas? ¿Estará Andrew siendo ético con los clientes? Ahora sé que no lo eran, y ya no es mi problema. Pero sería mentira decir que no hay momentos difíciles. La semana pasada pasé por una escuela y vi a un abuelo recogiendo a su nieto. El niño corrió gritando, ¡Abuelo!, con esa alegría pura que solo tienen los niños. Por un segundo sentí una punzada que podría ser arrepentimiento. Luego recordé que mis propios nietos se rieron cuando sus padres me humillaron en la mesa. Se rieron del abuelo que cocinaba con amor, que siempre recordaba cumpleaños, que ahorraba de su propio dinero, modesto, para regalos de Navidad. La punzada pasó. El Dr. Hayes me visita todos los jueves. Ya no para hablar de negocios, aunque tenemos mucho trabajo con las fundaciones que creé. Viene porque me importo. Es la única persona que conoce la historia completa y entiende los matices de lo que hice. «Eli», me dijo la semana pasada, ¿no extrañas nada? ¿Qué? Ser padre. Pensé bien antes de responder. Julian, durante 45 años fui padre de 3 niños. Luego, durante 20 años fingí ser padre de 3 adultos que me trataban como carga. Descubrí que prefiero ser empresario de 300 empleados que me respetan. Pero ser padre solo vale la pena cuando es recíproco, cuando amas y te aman de vuelta, cuando enseñas y ven que tus hijos aplican tus enseñanzas, cuando sacrificas y ese sacrificio es de reconocido. Tomé un sorbo del vino francés que estábamos compartiendo, un Bordeaux del 95 que el pobre Eli nunca se hubiera podido permitir. Fui padre de 3 hombres que me veían como un empleado incompetente. Ahora soy el CEO de una empresa que genera 847 empleos directos y cientos indirectos. ¿Cuál crees que tiene más valor social? Julian se rió, pero fue una risa triste. ¿Estás más cínico? No estoy más cínico, estoy más realista. Y es verdad, durante décadas viví en una fantasía donde creía que el amor paternal sería naturalmente correspondido, que si era buen padre, tendría hijos que me amarían en la vejez, que la familia era algo incondicional, eterno, sagrado, romanticismo puro. La familia es como cualquier relación humana. Requiere inversión mutua, respeto recíproco, consideración bilateral. Cuando una parte deja de invertir, o peor, cuando una parte invierte solo para beneficiarse, la relación muere. Mis hijos dejaron de amarme en algún momento que no puedo identificar. Probablemente cuando se casaron y decidieron que yo era una obligación familiar incómoda. Siguieron haciendo el papel de hijos amorosos porque era socialmente conveniente, pero el amor real murió hace años. Yo solo tardé demasiado en aceptarlo. Lo que más me duele, y esto es lo que me hace preguntarme si soy buena persona, es que siento satisfacción genuina. Cuando me enteré de que Robert perdió el BMW y volvió al transporte público. Placer real cuando supe que Michael tuvo que sacar a sus hijos del colegio privado. Alegría oscura cuando me contaron que Andrew tuvo que vender su condominio y mudarse a uno más pequeño. ¿Eso me hace mala persona? Tal vez. Pero definitivamente me hace humano, porque durante 20 años vi a mis hijos prosperar con recursos que yo les proporcionaba indirectamente mientras me trataban como peso muerto. Vi cómo compraban carros, condominios, ropa cara, viajes, todo indirectamente financiado por el dinero del pobre viejo al que despreciaban. Ahora están descubriendo lo que es vivir sin red de seguridad, sin empleo estable en la empresa del papá, sin privilegios especiales disfrazados de casualidades, sin beneficios corporativos para malgastar. Están viviendo en el mundo real por primera vez en su vida adulta. ¿Y sabes qué? Creo que les va a hacer bien.
No tan bien como para querer volver atrás, eso nunca. Pero tal vez en unos años, cuando sean realmente maduros, cuando entiendan el valor de lo que tuvieron, cuando aprendan a ser hombres de integridad por mérito propio, tal vez considere conocer la versión mejorada de ellos. O tal vez no. Porque la verdad es que me gusta el hombre en que me convertí después de dejar de fingir que era más pequeño de lo que soy. Me gusta usar mi verdadero nombre en reuniones de negocios. Me gusta ser respetado por mi competencia, no tolerado por obligación familiar. Me gusta tomar decisiones basado en lógica y no en la esperanza romántica de que la familia es sagrada. El Eli que crió a esos 3 hombres murió. El Eli que vive ahora es más fuerte, más inteligente, más realista y definitivamente más feliz. 6 meses después, una tarde de septiembre, estaba revisando propuestas para la nueva sede de la Fundación Senior Care cuando Shonda tocó la puerta. No sé, probablemente estaría destrozado. Y después de descubrir los planes de la residencia, las conversaciones de WhatsApp, toda la verdad, creo que estaría furioso. Furioso como para hacer lo que tú hiciste. Largo silencio. Entonces, tal vez entiendas que lo que hice no fue crueldad gratuita, fue educación tardía. Lo entiendo. Saqué una tarjeta de visita del cajón. Gabriel, ¿estás en el último año de high school? Sí. ¿Qué quieres estudiar? Medicina, pero, bueno, ahora va a ser difícil pagar universidad privada. Universidad pública si saco cupo o la nacional si paso. Escribí algo en el reverso de la tarjeta. Lleva esto al doctor Martín Costa en la Fundación Víctimas de Abandono Familiar. Es una de las instituciones que financió. ¿Qué es? Es un programa de becas para jóvenes que demuestren potencial de ser mejores que sus familias. Miró la tarjeta incrédulo. Hay condiciones. ¿Cuáles? Primero, trabajarás en nuestras clínicas durante la universidad. No es trabajo fácil. Cuidar ancianos abandonados. Segundo, esto queda entre tú y yo. Nadie de tu familia puede saberlo. Tercero, si alguna vez te veo repitiendo los patrones de tu padre, la beca se revoca inmediatamente. No lo haré. Te lo prometo. No me lo prometas a mí, Gabriel. Demuéstramelo. Se levantó apretando la tarjeta. Gracias, abuelo. Aún no me llames abuelo. Te ganaste el derecho a llamarme Ilias. El título de abuelo, eso tendrás que ganártelo. Asintió entendiendo. Gracias, Ilias. Después de que se fue, me quedé solo en la oficina pensando que tal vez todavía había esperanza. Pero también tomé una decisión ese día. Gabriel sería la prueba. Si podía mantener una relación sana con él, basada en respeto mutuo, límites claros y cariño genuino, sin los lazos tóxicos que envenenaron mis relaciones con su padre y tíos, entonces tal vez no había perdido del todo la capacidad de ser hombre de familia. Pero si Gabriel también me decepcionaba, si también resultaba ser otro Sterling buscando beneficios fáciles, cerraría ese capítulo para siempre. Gabriel cumplió su palabra. Empezó el programa de becas en la Fundación Víctimas de Abandono Familiar y comenzó a trabajar los fines de semana en nuestra clínica de atención a ancianos del centro. Según los reportes del Dr. Costa, era ejemplar, siempre puntual, respetuoso con los pacientes, genuinamente interesado en aprender. Más importante, nunca mencionó nuestro acuerdo a nadie de su familia. Lo sé porque todavía tenía formas de monitorear lo que pasaba en la casa Sterling, esta vez no por investigadores, sino porque el mundo corporativo habla. Y cuando tus ex hijos están pasando dificultades, la gente se entera. La situación de Robert había empeorado bastante. La constructora pequeña donde trabajaba atravesaba problemas financieros. Corrían rumores de despidos, su BMW ya había sido embargado y Tanya empezó a trabajar como agente inmobiliaria para ayudar con los gastos.
El negocio de contabilidad independiente de Michael tampoco iba bien sin la estructura corporativa y los clientes estables que le daba Ascendant Group. Estaba batallando para armar cartera. Se habían mudado a un condominio más pequeño en un barrio menos prestigioso. Andrew parecía adaptarse mejor. Trabajaba como abogado asociado en un bufete mediano. Estaba aprendiendo de verdad lo que significa ganarse el sueldo en vez de flotar en conexiones familiares. Su matrimonio, sin embargo, estaba tenso. Al parecer, su esposa no llevaba bien el descenso financiero. Y durante todo esto, ninguno había intentado contactarme directamente desde el día del despido. Noviembre 2022. Gabriel vino a su visita mensual un jueves por la tarde. Se le veía distinto, más seguro, más maduro. Trabajar con ancianos abandonados lo estaba cambiando tal como yo esperaba. ¿Cómo van las cosas en la clínica?, pregunté. Duras, dijo con honestidad. Ayer conocí a un señor de 87 años cuyos hijos lo dejaron ahí porque no querían lidiar con su Alzheimer. Pasa todo el día preguntando cuándo vendrá su hijo. Hace 8 meses que no aparece. Nos quedamos callados un momento. Me hace pensar en lo que casi te pasó a ti, dijo Gabriel bajito. La diferencia, respondí, es que los hijos de ese señor probablemente no tenían recursos para cuidarlo bien. Tu padre y tus tíos simplemente no querían molestarse. Gabriel asintió. Estoy empezando a entender por qué hiciste lo que hiciste. Bien, entender las consecuencias es el primer paso para tomar mejores decisiones. Se movió inquieto en la silla. ¿Puedo preguntarte algo personal? Puedes preguntar. Tal vez no responda. ¿Los extrañas? ¿A mi papá, a mis tíos? La pregunta que me hacía a mí mismo desde hacía meses. Extraño a quienes creí que eran, dije con cuidado. Extraño a los hijos que creí haber criado, pero esos hombres que se rieron de mí, que planeaban guardarme en una residencia, que robaban a mi empresa. No, Gabriel, a esos no los extraño. Pero siguen siendo tus hijos. Biológicamente sí. En lo que importa, no. Gabriel se quedó callado. Mi papá pregunta por ti a veces. ¿Qué pregunta? Si estás bien, si estás enojado. ¿Y tú qué le dices? Que no hablamos de ti. Chico listo. Gabriel, tu padre tuvo 65 años para demostrarme respeto. Eligió demostrarme desprecio. Eso no es enojo hablando, es simplemente causa y efecto. Diciembre 2022. Las fiestas fueron distintas ese año. Por primera vez en décadas pasé la Navidad solo. Bueno, no del todo solo. El Dr. Hayes me invitó a la cena de su familia, y Shonda organizó una pequeña reunión en la fundación para los ancianos residentes que no tenían a dónde ir. Pero fue la primera Navidad sin la tradicional cena familiar Sterling, sin las sonrisas forzadas y regalos obligatorios, sin tener que fingir que disfrutaba la compañía de mis hijos mientras ellos apenas me toleraban. Fue tranquilo. No recibí llamadas, tarjetas ni mensajes de Robert, Michael o Andrew. Una parte de mí se preguntó si siquiera recordaron que era Navidad, o si estaban demasiado ocupados lidiando con su nueva realidad financiera como para pensar en su padre descartado. Gabriel me mandó un mensaje la mañana de Navidad. Feliz Navidad, Elias. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor que mi familia. Fue el mejor regalo de Navidad que había recibido en años. Enero 2023. La segunda visita mensual de Gabriel trajo noticias inesperadas. Mis papás se están divorciando, dijo sin preámbulos. Bajé la taza de café. Lo siento, de verdad lo siento. ¿En serio? La pregunta fue afilada, desafiante. Me estaba poniendo a prueba. Sí, Gabriel, lo siento. Pase lo que pase con tu padre, nunca quise que su matrimonio fracasara. Los niños sufren cuando las familias se rompen. ¿Incluso después de todo lo que él te hizo? Gabriel, una de las diferencias entre un hombre bueno y uno malo es que el hombre bueno no se alegra del sufrimiento innecesario, aunque le pase a quien lo lastimó.
Absorbió eso en silencio. ¿Cómo lo estás llevando tú? Mejor de lo que esperaba, creo. Ver lo que pasó contigo me preparó para la idea de que las familias no son tan permanentes como nos enseñan. Sabio para sus años. ¿Y tu papá? ¿Cómo lo lleva él? Gabriel dudó. Mal. Está bebiendo más. Perdió el trabajo el mes pasado. Mi mamá dice que solo se sienta en la casa hablando de cómo todo se fue al carajo después de esa cena. Como si el problema hubiera sido la cena y no los años de desprecio que llevaron a ella. Él te culpa a ti de todo. Dice que destruiste la familia por rencor. ¿Y tú qué piensas? Pienso que él destruyó la familia olvidándose de cómo amar a su padre. A veces, Gabriel decía cosas que me recordaban tanto a mí a su edad que daba casi miedo. Marzo 2023. Un año exacto después de la cena fatídica, Gabriel llegó a su visita mensual con noticias que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre perdón y segundas oportunidades. «Mi papá quiere verte», dijo. Llevaba meses esperando ese momento, pero igual me golpeó como un impacto físico. «¿Qué le dijiste?» «Nada. Le dije que preguntaría, pero que no podía prometer nada». «¿Qué quiere?» Gabriel sacó una carta escrita a mano, no impresa. La letra conocida de Robert llenaba 2 páginas. Me pidió que te la diera. Tomé la carta, pero no la abrí de inmediato. ¿La leíste? No, señor. Dijo que era privada. La dejé sobre el escritorio. ¿Y tú qué crees que debería hacer? Eso no me toca a mí decidirlo. Te estoy pidiendo tu opinión, Gabriel. Tú los conoces a los dos ahora. Has visto lo que él hizo y has visto en qué me convertí. ¿Qué harías tú? Gabriel se quedó callado mucho rato mirando el skyline de la ciudad por la ventana. Hace un año, dijo finalmente, te hubiera dicho que lo perdonaras. La familia es la familia, ¿no? Eso me enseñaron. ¿Y ahora? Ahora llevo un año cuidando a ancianos cuyos hijos los abandonaron. He visto lo que pasa cuando el amor se convierte en obligación. Cuando el respeto se convierte en resentimiento. Se giró hacia mí. Creo que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir, no por el fuego, sino porque los cimientos estaban podridos desde el principio. Esa es una perspectiva muy madura para un chico de 18 años. He tenido buenos maestros. Después de que Gabriel se fue, me quedé 2 horas solo con la carta de Robert antes de abrirla. Cuando finalmente la leí, encontré exactamente lo que esperaba. Disculpas mezcladas con justificaciones, arrepentimiento mezclado con culpas ajenas y, debajo de todo, la misma incomprensión fundamental que siempre definió nuestra relación. Papá, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero tenía que intentarlo. Estos meses han sido un infierno. Perdí el trabajo, Tania se fue, estoy a punto de perder la casa, pero lo peor no es el dinero, es saber que destruí mi relación con mi padre. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que pasó, y me doy cuenta ahora de que nos equivocamos. La cena, la residencia, todo. Te faltamos al respeto, y tú tenías todo el derecho a enojarte. Pero, papá, lo que tú nos hiciste fue tan extremo, despedirnos, sacarnos del testamento, poner a Gabriel en nuestra contra. Parece que quisiste destruirnos la vida por completo. Sé que cometí errores, pero sigo siendo tu hijo. ¿Eso no cuenta para nada? ¿No podemos encontrar una forma de superar esto? No te pido el trabajo ni el dinero de vuelta. Solo quiero a mi padre de vuelta. Quiero una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Por favor, papá, dame una chance más. Robert. Leí la carta 3 veces buscando cualquier señal de que Robert realmente entendía lo que había hecho mal. Encontré disculpas por acciones específicas, pero ninguna comprensión de la traición más profunda. Se sentía mal por la cena, por la residencia, pero seguía enmarcando mi respuesta como extrema y destructiva.
Todavía no entendía que las consecuencias no son castigo, son educación. Y más revelador, mencionaba perder el trabajo, la esposa, la casa, pero ni una sola vez expresó preocupación por cómo sus acciones me habían herido a mí. Su arrepentimiento era completamente centrado en sí mismo. Y la línea sobre poner a Gabriel en nuestra contra revelaba que todavía veía a nuestro nieto como una posesión para pelear en vez de un joven tomando sus propias decisiones. Escribí mi respuesta esa misma tarde. Robert, recibí tu carta. Agradezco que te tomaras el tiempo de escribirla a mano. Dices que quieres recuperar a tu padre, pero no estoy seguro de que alguna vez hayas conocido al verdadero padre que tenías. Durante 65 años, solo viste lo que elegiste ver. ¿El pobre que necesitaba tu ayuda o el rico que podía resolverte los problemas? Nunca viste a Elias Sterling, el hombre que creó un negocio desde cero, que creó empleos para cientos de personas, que pasó décadas protegiendo a sus hijos de la corrupción del dinero fácil, solo para descubrir que se habían corrompido de todos modos. Te disculpas por acciones específicas, pero no demuestras comprensión del patrón que esas acciones representaban. Esto no fue por una cena o un plan de residencia. Fue por toda una vida de desprecio disfrazado de amor. Dices que mi respuesta fue extrema, pero sigues sin entender que yo no destruí nuestra familia. Simplemente dejé de fingir que existía. Te deseo lo mejor en la reconstrucción de tu vida, Robert. Espero de corazón que encuentres felicidad y éxito, pero yo no seré parte de ese camino. El padre que recuerdas se fue. El hombre que queda no tiene espacio en su vida para personas que confunden tolerancia con amor. Elías. Sellé la carta y se la di a Gabriel en su próxima visita, con instrucciones de entregarla solo si Robert preguntaba específicamente por mi respuesta. Junio 2023. Gabriel se graduó de high school con honores y fue aceptado en la Universidad Nacional de Medicina. Asistí a su graduación, sentado al fondo, viéndolo desde lejos mientras cruzaba el escenario a recibir su diploma. Robert también estaba ahí, viéndose mayor y más gastado que sus 56 años. Me vio, pero no intentó acercarse. Solo nos hicimos un leve gesto con la cabeza a través del auditorio. Un reconocimiento entre desconocidos que alguna vez compartieron apellido. Después de la ceremonia, Gabriel me encontró en el estacionamiento. Gracias por venir. Estoy orgulloso de ti. ¿Viste a mi papá? Lo vi. Recibió tu carta. Gabriel se encogió de hombros. Se enojó al principio. Te llamó desalmado, cruel, pero después se quedó callado mucho tiempo. Creo que una parte de él sabe que tienes razón. ¿Y tú cómo te sientes con todo esto? Tener una familia dividida así. Consideró la pregunta seriamente, como siempre hacía. Me da tristeza, dijo. Tristeza de que haya llegado a esto, pero no me arrepiento porque este año aprendí algo importante. ¿Qué? Que el amor sin respeto no es amor de verdad, es solo costumbre. Diciembre de 2023. 2 años después de la cena fatídica, recibí una visita inesperada. No Gabriel, que estaba en su primer semestre de medicina en la Nacional, destacando en sus estudios y siguiendo con su trabajo en la fundación los fines de semana. Era Andrew. Shonda lo anunció nerviosa, sin saber cómo reaccionaría yo. Casi le dije que lo echara, pero la curiosidad pudo más. Se veía distinto, más delgado, más canoso, con un traje que había visto mejores días. El abogado confiado que alguna vez se sentó en mi oficina, justificando su comportamiento, había desaparecido, reemplazado por un hombre que claramente había aprendido cómo se ve la humildad. Elías, dijo usando mi nombre en vez de papá, una pequeña señal de respeto que no pasó desapercibida. Andrew,